Bueno, muy buenas noches a todos. Volvemos con este ciclo de tertulias fierreras con el querido Gustavo Feder de Autohistoria Web. Vamos a tener una temática muy interesante. Por ahí la presentación va a ser muy breve, mientras saludamos a la gente que se va sumando. Vamos a hablar de cosas que generalmente, mientras saludamos también a Mauricio Uldane, de cosas que por ahí a veces la prensa o los medios tradicionales tratan de omitir o no tiene muy buena imagen o no es muy grato de recordar, que son de alguna manera los fracasos en la industria. Justo acá llegó Gustavo. Vamos a ir directamente a explicar la temática. Está sumando Gustavo. Ahí te Acá vemos. estoy. ¿Cómo estás, Esteban? ¿Cómo andás, ¿Cómo va? Gustavo? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Eh, Contento con mi regreso. Después de. ¿Sabes qué? Me estuve fijando. Ayer, en realidad, mientras armábamos el flyer, ¿no? De difusión del encuentro. Y la última vez que armamos algo fue en septiembre del año pasado. es Así que verdad. casi un año que se nos fue pasando. Me acuerdo que, bueno, vos me habías propuesto a principio de año, fue justo cuando estábamos con Spouto Argentino, y bueno, la verdad que después fue complicado encontrar un día para poder hacerlo. Así que bueno, pero finalmente se alinearon los planetas, ¿no? Así Sí, que de alguna manera sí. Y como comentaba la gente, que recién empezamos, estamos con una temática que por ahí no es de lo más agradable, pero que hay que hablar. Hay que hablar de este tema, que para algunos son fracasos, ya voy a argumentar por qué, para otros por ahí son frustraciones o cosas similares, como hablábamos, viste, un poquito por afuera, ¿no? En off. Y es bueno hablar de un poco de las partes buenas, como generalmente hablamos en nuestros proyectos, pero también de las partes por ahí que no son tan buenas, que son más bien agridulces o amargas, ¿no? sí, bueno, nosotros tuvimos un pequeño intercambio de ideas sobre si lo podríamos considerar fracaso o no. Yo no estoy tan de acuerdo, después lo vamos a discutir, porque creo que son, por lo que estuve viendo en detalle del material que vos me compartiste, hay muchos anuncios, ¿sí? Por ahí sin demasiado sustento, más vinculados a cuestiones políticas, por ahí electoralistas, ¿no? Porque cumpliendo a fechas, son fechas cercanas a elecciones, 2009, 2015, ¿no? Y entonces muchas veces esas cosas se utilizan como para generar algún tipo de expectativa y que en la práctica no tienen ningún asidero, ¿no? O sea que no podríamos considerar que fracasó los proyectos cuando por ahí realmente no tenía nada de solidez, ¿no? Así que en muchos casos veo que ha pasado eso, en otros no, pero acá nos está saludando Fer Palermo, así que buenas noches a todos los que nos están siguiendo. Así que bueno, eso es una posibilidad, ¿no? Porque por ahí el título original, para la que por ahí hubiese tenido más convocatoria, era Los grandes fracasos. No sé si son grandes fracasos, no son grandes anuncios que no se concretaron, que hubiese estado muy bueno, que se concreten, y no tanto proyectos que comenzaron y que al poco tiempo, por circunstancias de nuestra economía o por lo que fuera, tuvieron que desmantelarse, ¿no? Así que bueno, es un poco, es el punto de vista en el que por ahí no estamos del todo de acuerdo, pero eso está bueno, siempre que haya alguna diferencia de criterio. Sí, 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 es un poquito heterogéneo, como vos comentabas. Hay algunos que eran muy viables y que por ahí no tenían tanto proselitismo, ni eran en épocas muy, digamos, electorales, que ya vamos a mencionarlo. Uno no quiere, ¿viste?, dar muchos anuncios, pero hay algunas empresas que intentaron no una erradicación o no un solo producto fabricar, sino una serie de productos y que por ahí le fue mal no una, sino dos veces y ahí ya
fuera de lo que es el humo, por ahí si tenemos que hablar un lenguaje más de la calle, eran serios, eran proyectos serios y que por ahí en su momento, está bien, pasó el tiempo en algunos casos y fue resonado, ¿no? Que no se haya podido erradicar, que no haya prosperado y tiene su mix, ¿no? Hay una parte económica que siempre influye, otra parte política que también es muy importante y otra parte también empresarial que a veces, bueno, las empresas o no quisieron o no pudieron o una mezcla de las dos cosas, ¿no? Sí, eso es cierto. Lo que sería bueno también que le aclaremos a los amigos que ya nos están acompañando es que en este caso particular, por lo menos en el encuentro de hoy, vamos a referirnos a empresas del sector de camiones y buses, ¿no? Sí. Que llamativamente hay un montón de casos. El listado que pasaste es muy extenso, no creo que hoy tengamos la posibilidad de ver todos, lo cual hará que amerite otro encuentro más adelante. Y que eso se va a sumar también en otra oportunidad, que también podamos hablar de alguna de las tantas eh, frustradas radicaciones de marcas de vehículos de pasajeros, ¿no? Sí, Que también las tuvo bastante resonantes, algunas que son muy curiosas, ¿no? Porque han tenido una aparición en medios importantes, medios del palo, y así como aparecieron, no se supo más nada y nunca hubo ningún tipo de desmentida oficial, ni tampoco los periodistas que se hayan retractado, ¿no? Decir, bueno, nos equivocamos, teníamos una fuente confiable que no lo fue, sino que queda ahí en el aire, entonces uno conjetura cantidad de cosas, ¿no? Porque cuando no queda claro, ahí es donde se mete todas las ideas que uno puede tener de que alguna mano negra hubo en que tal marca no llegó al país. Siempre se supone que porque otra no lo permite, ¿no? Es lo más lógico, sobre todo en países donde con mercado chico, con mercado cerrado, donde un nuevo jugador lo que hace es quitarle al que ya está. Entonces, ahí digamos que la situación se hace compleja. sí, 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 eso como para ir finalizando un poco la introducción, hay un montón de casos, por ahí no hubiese sido muy agradable saber que hubo tantas empresas o hubo tantos intentos de poder fabricar algún producto de algún tipo de erradicación en cerca de 100 años de lo que es industria de vehículos comerciales pesados, que esto incluye camiones y buses. Eh, Hay que investigar mucho, pero bueno, hubo lamentablemente muchos casos y esto lo iremos desarrollando en varios encuentros. En esta primera tertulia fierrera de esta temática vamos a desarrollar 9 casos que la verdad que capaz que la mayoría de la gente no lo conoce, nosotros conocíamos algunos, vos también conocías otros tantos, pero bueno, ya quizás podemos arrancar con uno que nos enteramos por ahí hace poco, que era en la década del 80 de Mitsubishi, Fiat, que ya había ido de alguna manera subdividiéndose de lo que era Fiat Concorde, dividiéndose en, por ejemplo, la parte de grandes motores diésel o la parte de maquinaria agrícola, la parte automotriz y la parte de camiones para ir buscando otros destinos, ¿no? Como es el caso de este convenio que no pudo llevarse a cabo entre Fiat, Argentina, ¿no? En aquel momento de la década del 80 y Mitsubishi, ¿no? Sí, es un caso realmente interesante. Está bueno entender un poco lo que ocurría entonces, eh, porque estamos hablando de que esto se da en el marco de la Ley de Reconversión Automotriz, ¿no? Que se sanciona en el año 79, que implica cambios bastante importantes en las reglas de juego del sector, un sector que había estado muchos años protegido. Y acá aparece no sé si es el primero, o en todo caso será uno de los primeros intentos de erradicación de una empresa japonesa, ¿no? Que digamos, si algo marcó históricamente esa primera apertura de importaciones del 79, fue la llegada de las marcas japonesas, que tuvieron un peso verdaderamente significativo, ¿no? Y hoy vamos a hablar de dos, si el tiempo nos da, ¿no? Primero Mitsubishi, y después hablaremos
de un caso también de Toyota, ¿no? Que fueron marcas que dejaron una impronta muy fuerte, con éxitos de ventas realmente impactantes, y Mitsubishi fue una de esas, ¿no? Y el caso de Fiat, vos hablabas, hay que también recordar que por entonces Fiat, como para poder ayornarse a lo que era el mercado interno de los años 80, se separa, ¿no? Deja de ser ese grupo tan grande que fabricaba autos, camiones y materiales ferroviarios, y Materfer, grandes Sí. motores diésel, y crea tres empresas, ¿no? Que queda la parte de automóviles, que termina fusionada con Peugeot en Sebel. Después queda la parte de camiones, que es Fiat Vehículos Industriales, que después termina derivando en Iveco. Después queda la parte de trenes, ¿no? El acuerdo este con Mitsubishi se da con el sector de camiones, que ya funcionaba como una rama autónoma que tenía un peso importante en la provincia de Córdoba, ¿no? Donde se fabricaban desde el 69 los camiones 619. Sí, una corrección. La parte agrícola pasó a Fiat Agri en el resto del mundo en la década del 80, porque ya empiezan a haber contactos con New Holland y después con Case, y Fiat Agri queda como otra unidad, más recluida en Sauce Viejo, que era la otra parte, como sería una cuarta pata que tenía Fiat tradicionalmente, como para Sí, aclarar. sí, Fiat, para eso estamos un poco alejando del tema, pero bueno tenerlo en cuenta, llegó a tener 22.000 empleados, ¿no? A fines de la década del 70, con todos estos grupos que mencionábamos, no solo con la parte de automóviles. O sea, era la empresa privada más grande de Argentina y la filial más importante de Fiat fuera de Italia. Eso representaba Fiat a fines de los años 70, ¿no? Bueno, en los 80 la cosa cambia de manera significativa. Y acá hay una cosa interesante, que la nota que nos facilitó Mauricio Uldane, de Archivo de Autos, no de Camión Argentino, que sos vos, una nota que publica la revista Su Auto, que ya da por hecho el acuerdo, ¿no? Porque hay casos donde, como hablamos al principio del encuentro, son rumores, son cosas que se tiran ahí sin demasiada eh, credibilidad o sin que haya algo firmado, pero acá sí. Se habla de un acuerdo bastante trabajado, ¿no? Desde que comienza a fines del 82, esta nota es del 85, o sea, hubo negociaciones durante 2 años, ¿no? Donde finalmente las partes llegan a un acuerdo, y el acuerdo es lo que dice la nota, que me resultó curioso, nos hizo recordar, y la propia nota lo resalta, lo que hace Sebel con General Motors para fabricar la C10, ¿no? Que también fue un acuerdo de licencia, donde no es que viene Mitsubishi directamente a fabricar, sino que lo hace de la mano de las instalaciones que ya Fiat tenía en Córdoba, donde hacían los camiones desde el año 69, y esto marca algo realmente interesante, ¿no? Porque le permitía a Mitsubishi ahorrarse pasos, reducir la inversión, minimizar los riesgos, y a Fiat traer un vehículo absolutamente tecnológico, ¿no? Porque ¿contra qué competiría el Canter en el año 85? ¿Qué había acá de industria nacional que pudiera hacerle frente? Y en ese momento estaba el Mercedes-Benz 608, podría competir con algunos de los Grospal, Fereza todavía no estaba, porque es más de la segunda mitad, mediado de la segunda mitad del 87, y por ahí los camiones medianos, livianos de Ford. Pero acá, como bien vos aclarabas, lo de Mitsubishi con Fiat era por ahí más ambicioso, porque también estaba en cuenta la pickup L300 y un furgón. Claro, Así que, o creo que el furgón era L300 y la pickup de aquel momento de Mitsubishi. la Eh, L200. sí, que bueno, quizá por ahí naufragó por las presiones por ahí de General Motors, ¿no? Porque después Fiat concreta ese convenio con Sebel, en realidad Sebel lo concreta con General Motors para que vuelva al país, ¿no? Después de unos 6, 7 años que se había ido. Esa es una conjetura que uno puede hacer porque
Mitsubishi, según afirma la nota de su auto, que le agradecemos a Mauricio Uldane, aclara eso, que el Canter era como una punta de lanza, pero después tenía hacia abajo todos los utilitarios comerciales, digamos, livianos, o sea, el L300, la pickup, la L200, etcétera. Sí, cuando yo te preguntaba con respecto a los rivales, es porque hay un salto tecnológico importante, ¿no? Entre este camión y los modelos que vos recién mencionabas. O sea que ahí no sé qué hubiese pasado, ¿no? Con la presencia de un camión que creo que llegó a conocerse con la importación, no recuerdo Sí, bien. brevemente se importó, unos años hasta el 83, creo. Claro, por lo tanto, uno a priori dice, acá le iban a mojar la oreja a algunos jugadores importantes que por ahí no iban a ver con buenos ojos que esto sucediera, ¿no? Porque pensemos también que si bien la década del 80 arranca con la apertura de importaciones, esto dura muy poquito, dura hasta después de Malvinas. En julio del 82 se vuelven a cerrar y entonces si bien tenemos un mercado muy achicado por la crisis económica que se extiende durante toda la década, también es cierto que está reducida. Entonces son muy poquitos los jugadores que participan en el segmento de camiones. Quedan tres fábricas de camiones, ¿no? Y de camiones, por lo menos grandes fábricas. Después están las nacionales que vos mencionabas recién, Grospal y Fereza. Pero digamos de las marcas tradicionales quedan tres. Entonces que te aparezca otro, bueno, puede llegar a ser un poco complicado para algunos de los que ya están, ¿no? Sí, además de que era muy ambicioso, porque por ahí brevemente, como para ir cerrando el capítulo del Canter, se hablaba, bueno, una cosa es la producción, donde Mitsubishi le tercerizaba a Fiat, en este caso la parte de Fiat de vehículos industriales, la producción del Canter, y de por ahí algún otro modelo más de camión liviano, y la red de concesionarios que ya tenía y que era bastante importante, ¿no? De Fiat, de la parte de camiones y que también de buses, e incluso lo que sería la integración local de partes, porque como hablábamos, si se puede rescatar algo de la apertura de importaciones a mediados de los 70, fue eso, que fue un llamado de atención a la industria que se venía quedando en los últimos años o en esa época y tenía que competir con cosas importadas, o sea que en el resto del mundo tenían una mayor tecnología y que redundaba de alguna manera en una mayor calidad respecto a lo que se fabricaba acá. Por eso también era muy ambicioso y creo que el Mercedes-Benz 608 y los camiones livianos de Ford que se podían acercar a ese tonelaje, hablando de algunos datos técnicos del Canter que se pudo saber, tenía un porte bruto de 5.500 kilos y una capacidad en el eje delantero de 2.900 y del eje trasero de 5.300 y tenía un motor de 4 cilindros, el 4D30, bastante conocido, que después también tuvieron otros vehículos de la marca, y que tenía una potencia de 86 cb, según informa la ficha técnica, y estaba cerca del 608, así que era un rival de muchísimo cuidado, y lo fue junto también con otros importados en aquella época para el producto de Mercedes-Benz, pues también se importó si mal no recuerdo, algunos modelos de Toyota Dina no sé si también el Isuzu Elf, otro similar al Canter. Para cerrar, me gustaría acotar otra cosa más. La comercialización, comenta también la nota de su auto, se iba a hacer no solo a través de la red que tenía Fiat, sino de lo que había quedado de la red Mitsubishi de esa primera apertura importadora, ¿no? Es Sí. decir, que contaban con una red interesante, porque tengamos en cuenta que cuando se cierra la importación, algunas agencias mantienen todavía su actividad, más que nada para lo que era suministro de repuestos y asistencia mecánica, ¿no? Así que tenía un gran potencial ese producto. Lamentablemente, bueno, no sabemos por qué, se puede conjeturar un montón de cosas, pero no llegó a
a materializarse. Pero bueno, es un producto interesante en una etapa complicada de nuestro país como tantas. Sí, incluso para ya finalizar definitivamente con lo que es el Canter, ellos esperaban producir 1.500 de estos camiones al año y exportar a países limítrofes, cuando aún el Sí. Mercosur no existía. Esto le da como un relieve mucho más importante y que era muy ambicioso el plan que tenían. O sea, que esto iba en serio y lamentablemente acá sí, como para finalizar y capaz que coincida, se tiene que hablar de fracaso porque hubiese estado muy bueno que se produjera, más allá de que tocara algún fanatismo de quienes le gusta más una marca más que la otra, hubiese ayudado muchísimo al mercado, la competencia y a mejorar los productos que se producían en el país por aquel momento. Sin duda, seguramente hubiese aportado mucho y hubiese exigido a las otras marcas a renovarse con un producto que tuviese más a tono, más al día, ¿no? Bueno, Claramente. cerramos el punto porque no vamos a llegar con todo, pero no importa. Igual, lo bueno es ir desarrollando los temas con la mayor profundidad que se pueda, ¿no? Sí, sí, Eh, sí. La gente lo puede ver en camionargentino.blogspot.com y seguramente también estará en algún momento en Autohistoria, ¿no? Porque esto sin cargo, sin ningún problema, te lo cedemos también. Muy agradecido, está bien. Seguramente lo incluiremos en el próximo libro que vamos a hablar de los años 80, ¿no? Así que también se puede incluir aquellos proyectos que no se concretaron, ¿no? Sí. Ahora Concluye, tenemos algo que sí fue por ahí un poquito más humo, más smoke, ¿eh? sí, Era la producción de colectivos eléctricos en José Cepaz de parte de una china sí. que no fue la primera en producir vehículos en el país, de alguna manera, si se puede llamar producción, que era Dongfeng, que es una empresa muy fuerte en distintos ramos, ¿no? En distintos sectores, no solamente la parte de vehículos de pasajeros, sino comerciales, y que también tiene otros intereses en la industria, ¿no? A mí lo que me llamó la atención de esos anuncios, porque esto sí podemos decir fueron anuncios, fue el monto de la inversión. No sé si vos tuviste en cuenta ese detalle. Hablan de Sí, lo vi. 300 millones de dólares. O sea, es una inversión realmente power, ¿no? Como No, para, sí. así que eso fue lo primero que, cuando empecé a leer esta historia que yo desconocía en particular, me resultó, si hablamos de humo, bueno, acá el humo se empieza a poner cada vez más negro, ¿no? Porque cualquiera de estas radicaciones de las que hablamos recién, de las que vamos a seguir hablando, hablamos de montos de 5 millones, 10, 20, 40 millones, ¿no? El Canter, por ejemplo, se manejaban esas cifras Sí, razonables para un sí, proyecto de ajustado a inflación, si uno lo quisiera tener idea, cuántos millones de dólares serían a la fecha. Eso habría que hacer un ajuste también. sí, pero Pero, aún sí, así, la inflación en Estados Unidos no te da que 40 millones del 85 son 300 del 2009, ¿no? claro. Realmente es una cifra que ya de por sí uno empieza a sospechar, ¿no? Cuando nos arrancamos por ese lado. Eh, Después, bueno, el resto tiene su cierta lógica, el transporte público con este compromiso que debería haber en relación al cuidado del medio ambiente, sí o sí tiene que en algún momento incorporar este tipo de tecnologías, ¿no? Buses híbridos o totalmente eléctricos o con las tecnologías que se puedan aplicar para reducir el impacto que pueda generar en el medio ambiente. Pero eso fue realmente, eh, para mí, lo más llamativo fue el monto de la inversión, ¿no? Me quedé, o sea, con esa cifra dando vueltas desde que leí la primera vez. ¿Tenés idea qué pasó? ¿Por qué no se concretó? ¿Qué información? Y uno habla de humo, ¿no? Por ahí es un poco fuerte decirlo, pero también, bueno, la zona José Cepaz
tuvo en algún momento, hace muchas décadas atrás, alguna radicación industrial de la parte automotriz, que vos Sí, recordarás, capaz. Bueno, totalmente. eh, bien. Después, también hay que hablar un poco de geopolítica acá. China todavía no pisa tampoco tan fuerte en la parte industrial, va más por la parte de materias primas, ¿no? Y eso creo que, bueno, además del dominio de Mercedes-Benz, que ya Grale empezaba a moverse de alguna manera, iba a ser difícil, ¿no? Más movido como motivo por la geopolítica, por elecciones y quizá por ahí, por tener algún rédito, algo. Uno trata, viste, de ser a veces medido con las palabras, pero es difícil también, incluso en esa zona, sin que se ofenda a nadie, ¿no? Que poder radicar y que se conjuguen todas las necesidades o saciar todas las necesidades para esa empresa. Porque como vos bien dijiste, con el monto de inversión atrás, vos lo que necesitas también es el personal, son las obras civiles para poder radicar esa empresa, los proveedores. Y creo que el país todavía estaba un poquito verde, ¿no? No solamente para buses 100% eléctricos, sino que también lo está para híbridos, pensando también en el tema autos, ¿no? Todavía son pocos referidos al total, al 100%, ¿no? De autos híbridos o puramente eléctricos que se venden en el país. O sea, estamos lejos de lo que sería el primer mundo. Así que es algo que también atentó a la viabilidad del proyecto, que por ahí fue más político, más geopolítica, hablando de China, que una realidad en sí mismo. Sí, sí, a mí me suena algo así, ¿no? Como un globo para ver qué repercusión tenía. Estamos hablando también de un momento, años también de elecciones, en este caso elecciones parlamentarias, y evidentemente siempre se aprovechan ese tipo de situaciones como para lanzar proyectos que pueden generar un impacto fuerte en la opinión pública y generar algún tipo de expectativa. De cualquier manera, tiene lógica, más allá de que el mercado de eléctricos en el país es sumamente mínimo, que se comience por el transporte público, ¿no? Que aparte puede estar subsidiado, se lo puede fomentar, es decir, puede haber un montón de políticas públicas que terminan favoreciendo que, por lo menos en el ámbito urbano, suburbano, haya vehículos con esta tecnología que generan menor impacto ambiental, ¿no? Así que Claro, bueno, sí, lo que sí hay que tener en cuenta es que acá, además, leyendo el último párrafo, que seguramente vos lo leíste, no solamente eran vehículos comerciales y de pasajeros, sino también a un vehículo símil Smart, sí, uno sí, sabrá, se sabrá qué quisieron decir, así que trataban de ir por la parte del transporte eléctrico, de alguna manera en serio y de alguna otra manera no tanto, como para ya, viste, hacer como si fuese, sí, una avanzada de este tipo de tecnologías, ¿no? Porque por ahí, siendo algo más realista, lo que sí puede prosperar es tranvías, trolebuses, que es transporte eléctrico, pero visto que todavía las baterías de litio, que son las que se utilizan, no tienen la suficiente autonomía o la suficiente capacidad de carga también para que puedan soportar una jornada de trabajo que es la que tiene un ómnibus, un trolebús, o en el caso también del tranvía, que es el transporte eléctrico. No nos vayamos a la parte ferroviaria porque ahí ya sería imposible, inviable, porque vemos que la única forma de alimentación que tienen es por tercer riel o aérea. No hay forma de poner baterías ni nada. Todavía, incluso en primer mundo, es difícil de que tengan la suficiente autonomía para que no tengan que estar conectados a la línea, sea a conexión aérea, como hablé, como pueden tener los trolebuses o los tranvías que tenían o tienen, o por alguna otra forma, ¿no? sí, por eso el híbrido sería una alternativa más razonable, ¿no? Sí, Que combine un motor diésel con un acumulador
energía y que de esa manera darle lo que vos mencionabas recién, un vehículo que pueda operar 24 horas una cantidad de horas importantes durante el transcurso del día. Sí, la jornada laboral o la jornada que tiene un ómnibus o cualquier vehículo de transporte público de pasajeros masivo en este caso, no un taxi. También tiene su lógica esto de que era un proyecto donde iban a aparecer con el tiempo otros vehículos más chicos, ¿no? En general se arranca con los vehículos de transporte de pasajeros o de carga y después paulatinamente se incorporan criterios livianos y después se llega al auto de pasajeros, ¿no? Porque, Claro. porque la inversión es menor o porque un vehículo de transporte puede tener el apoyo de una política pública con subsidios que lo haga más viable en una primera etapa. Claramente, sí. Sí, más que nada para darle un cierre, por ahí, bueno, quién sabe, las conjeturas que podemos hacer es geopolítica, política y por ahí la parte proselitista, digamos, que bueno, era difícil ya en aquel momento, con una recesión mundial, una crisis económica mundial en Estados Unidos en 2008, que era otro aliciente más, que fue bastante nociva para lo que son estas inversiones de este tipo, ¿no? De este monto. Sí, 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 sí. Lo que vos decías de China también es importante porque puede ser también que ellos lo hayan utilizado como un globo de ensayo. A ver qué pasa si anuncian que se vienen fuerte en la región, ¿no? ¿Qué pasa Claramente. con los otros países occidentales que ya están presentes de antes, ¿no? Así que bueno, cerramos el capítulo chinos. Sí, y pasamos a Kamaz, que nosotros la tenemos más del Dakar, ¿no? O por ahí alguna breve importación de algunos años en la década del 90, cuando ya había caído la Unión Soviética. Sí, Esto se venía en serio, o venía muy bien, pero bueno, había varias aristas como para hablar, ¿no? Estamos hablando del año 2014, un año que empezó por ahí bastante mal, devaluación incluida, eh, y que por ahí no veníamos de elecciones de medio término también, y una economía que ya empezaba a mostrar algunos signos, viste, de por ahí no crecer, o de ni siquiera algún tipo de rebote o nada parecido, y era difícil, ¿no? Poder captar alguna inversión, y en este caso de un país cercano a China, que es Rusia. sí. Ahí, digamos, lo que es interesante es que este proyecto se manejó a nivel gobierno, ¿no? Porque tengamos en cuenta, Kamaz es una empresa que todavía es del Estado ruso, no sé en qué porcentaje, pero en parte lo es, y se habla de que la entonces secretaria de Industria, Débora George, es la que viaja previamente y establece contactos, ¿sí? con directivos. Es decir, que se maneja al nivel de gobiernos, con lo cual se da la pauta de que había alguna, no sé si la palabra es seriedad, pero se manejó con un nivel importante en lo que respecta a la cuestión política. Después otro tema que me llama la atención, hay unas declaraciones de uno de los rusos, de los directivos, porque esta nota sale en un medio brasileño, ¿no? Lo que en el Folia de Sao Paulo hablan de que eso pasaría en Argentina, y entonces este directivo hace una aclaración diciendo que preferían a Argentina porque en Argentina Kamaz sería un jugador importante, mientras que en Brasil sería un jugador más. O sea que le daban Sí, sí. En realidad salió en Cars and Drive Córdoba, el medio, y la declaración sí la dio en Sao Paulo, este directivo de Rusia, de Kamaz. claro. Eh, pero bueno, no, tampoco hubo en este caso ningún tipo de explicación oficial, pero yo creo que también hubiesen dado bien. Todavía se ven circular camiones Kamaz de esos que vos mencionaste que entraron en los 90, ¿no? Ujú.
Yo cada tanto cuando voy a Mar del Plata me gusta ir a la zona del puerto, que ahí hay una concentración de camiones y siempre ves alguno ahí, algún rusito dando vueltas, trabajando. Es decir, que son vehículos que tenían un potencial importante en el mercado. Cosa que decía el proyecto, que también me llamó la atención, es que la idea de Kamaz era tener un socio argentino, ¿no? O sea, casi al 50%. Ujú. No se hace mención de quién podría ser. Imagínate que ahí no cualquiera puede asociarse en un proyecto de esta magnitud. O sea, tiene que ser No, el claro. sector o de alguna otra industria muy fuerte, con un capital importante para poder aportar lo que sea necesario para el proyecto, ¿no? A lo mejor en este caso no se terminó concretando por ese lado. Sí, otros matices es que una parte Kamaz es de Daimler-Benz. Sabemos que como es la participación de Mercedes-Benz en el país para vehículos de carga y pasajeros. Sí, Y otra sí, parte sí es del Estado. es otra lista para considerar, ¿no? Y también acá aplica lo mismo que decíamos de China desde el punto de vista geopolítico, ¿no? Porque no terminan de concretarse estas inversiones de estos países, ¿no? Se hacen muchos anuncios, pero finalmente, en cualquiera de los sectores, ¿no? Finalmente no sucede, así que ahí habrá que ver si también hay una cuestión de la política internacional que se mete y no permite que esto tenga su concreción. Sí, hay otros factores también que es, estamos hablando de 2014, ¿no? El hecho de Mercosur, que todavía el mercado argentino, aunque creció mucho, ¿no? Es un mercado que está bastante atrás del de Brasil y Kamaz, como vos bien dijiste, en Brasil sería una más, como está pasando con DAF, por ejemplo, que DAF, que es de Holanda, ¿no? Que se instaló en Brasil y no está por ahí peleando con Scania, Mercedes y Volvo, que son las tradicionales allá. Está bastante más relegada, pese a que tiene una planta. Así que se entiende de que de alguna manera, si en Brasil ellos no iban a tener buen nivel de ventas y acá tampoco iban a tener una capacidad instalada lo suficientemente importante que se justificara para atravesar de alguna manera los países limítrofes, Brasil y algún que otro más de Latinoamérica, eso hizo que se echen para atrás, ¿no? Con la inversión. Además, estamos hablando de que son todas inversiones grandes, ¿no? Amén de lo que puedan hacer ajustes por inflación o cosas así, hablando de dólares o de la moneda que sea. No, no son meras ensambladoras, por más que hubiese trabajado con sistemas CKD o SKD con una mínima integración local, siempre estas empresas buscan tener sus proveedores locales, además de que, como vos bien decías, podía llegar a tener un socio local o una filial local con cierta independencia que pudiera administrar o gerenciar lo que sería la parte comercial y productiva. Sí, 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 sí. Eso es así. Eh, por lo tanto, bueno, son infinidad los factores que terminan complicando, ¿no? También el tema, estimo yo, la proyección que se hace de las exportaciones, porque vos lo mencionabas recién. Hoy no podés pensar solo en el mercado local. Tenés que tener una visión por lo menos regional, y hablamos de Brasil, y si Brasil no era un mercado fácil para Kamaz, con Argentina solo no hubiese alcanzado. Entonces, esa variable posiblemente también haya tenido su peso en la no concreción de este otro anuncio. Claramente. Y bueno, cerrando el párrafo de lo que sería el desarrollo de lo de Kamaz,